Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú en Madrid. Esta es una iniciativa organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Petroperú con el apoyo del Consulado General del Perú en Madrid en el marco de las actividades por la conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país. Para dar inicio a nuestro evento, doy la palabra a la Cónsul General del Perú en Madrid, ministra Elizabeth González Porturas. Muy buenas tardes. Para el Consulado General del Perú en Madrid y para mí en particular, es muy grato participar en la presentación de este libro, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, dirigido al público en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, que forman parte de nuestra jurisdicción consular en este país. Como cónsul general en Madrid, y al mismo tiempo, habiendo sido también anteriormente directora de Política Cultural y de Promoción Cultural de la Cancillería peruana, considero que es de suma importancia contribuir a promover espacios para la difusión entre nuestra comunidad peruana en el exterior, formada por casi 3 millones de compatriotas de las diversas expresiones culturales de nuestro país, puesto que, como se sabe muchas veces, la migración conlleva un desarraigo y una desvinculación del peruano con nuestro país. En ese sentido, resulta fundamental que las embajadas y consulados continúen siendo socios estratégicos de las distintas instituciones públicas y privadas, promotoras y generadores de cultura, como es el caso de Petroperú, entidad con la que existe una vinculación muy cercana y exitosa en este aspecto. Me complace también, especialmente, que el libro que presentamos hoy, que viene recorriendo virtualmente distintas sedes en España, gracias a la selección del escritor, crítico literario y docente José Donaire Hefken, tenga como protagonistas justamente a mujeres. El libro reúne 22 textos que incluyen 7 relatos vinculados con la rebelión organizada por José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas, 8 textos ambientados en las insurgencias ocurridas entre el grito de Tacna y las acciones de los hermanos Angulo, y 7 relacionados a la independencia propiamente dicha, es decir, desde el desembarco de José de San Martín en Paracas hasta las batallas de Junín y Ayacucho, incluyendo tiempos posteriores. El libro busca, asimismo, iniciar una reflexión desde el ámbito de la escritura creativa y la ficción literaria sobre el largo y complejo proceso de la denominada emancipación peruana, pero con el particular enfoque de visibilizar el aporte femenino en la gesta libertaria. Los textos han sido elaborados por 22 escritoras que han escogido a las protagonistas de sus relatos, personajes históricos que en su mayoría no contaban con un justo reconocimiento por su legado. Quisiera terminar agradeciendo a Petroperú, a la Dirección de Promoción Cultural de la Cancillería peruana, al gestor y a las autoras del libro, y por supuesto a nuestros compatriotas y al público presente que en esta oportunidad nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cónsul General. A continuación, palabras del señor Aldo Durán, jefe de gestión de Petroperú, gestión cultural de Petroperú. Sí, buenas tardes, buenas noches a nuestros invitados y a los que siguen esta transmisión. A nombre del Centro Cultural Petroperú le damos la más cordial bienvenida. Agradecer a la doctora Elizabeth González, cónsul general del Perú en Madrid, por sus palabras iniciales. Estamos en realidad muy agradecidos por el compromiso, por la dedicación que el personal y el trabajo de la Cancillería peruana y sus misiones diplomáticas en el exterior nos están haciendo más fácil la coordinación de la difusión cultural para seguir promoviendo lo mejor del Perú también en el exterior. Quiero saludar también inicialmente a la doctora Concepción Reverte Bernal, a las escritoras Betsabe Guamán y Rosalí León por acompañarnos como parte de las autoras del libro que hoy nos convoca. Y mandar también un saludo fraterno al señor José Donaire, encargado de la selección y prólogo del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Como parte de la política cultural de nuestra empresa y el fomento de las artes y las letras peruanas,
en el año 2019 iniciamos una serie editorial denominada 21, una propuesta histórico-literaria con miras a conmemorar el bicentenario de nuestro país a celebrarse en este año. Hoy estábamos reunidos para presentar el segundo volumen de esta serie, dedicado a las mujeres que lucharon por la independencia de nuestra nación. Estamos honrados de contar en este volumen con 22 autoras, quienes se encargaron de investigar, estudiar y crear desde la ficción histórica un relato a partir de mujeres poco reconocidas en nuestro imaginario nacional, pero con un rol importante en sus entornos y en la extensión de este denominado proceso emancipador. Este libro rinde un homenaje a las mujeres y personajes históricos que en su mayoría no cuentan con un justo reconocimiento por su legado. Como ya lo mencioné, la selección y prólogo del libro estuvo a cargo del escritor, crítico literario y docente José Donaire. 21 relatos pretende iniciar una reflexión desde el ámbito de la escritura creativa y la ficción literaria sobre el largo proceso y complejo denominado emancipación peruana, pero con el particular enfoque de visibilizar el aporte femenino en la gesta libertadora. Al igual que el tomo anterior de esta serie, este proyecto se circunscribe a las actividades por el Bicentenario de la Independencia como un homenaje histórico-literario. En cumplimiento de nuestra política cultural y de gestión cultural, cada año presentamos nuevas publicaciones en pro de la difusión de la lectura y educación entre nuestros grupos de interés. Un aliado estratégico, como ya lo mencioné, es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quienes con sus misiones diplomáticas nos permiten distribuir libros, organizar actividades diversas, difundir el acervo peruano para nuestros compatriotas, y ahora con el entorno virtual esto se ha multiplicado. Ahora también la inmediatez y la cercanía nos hace hacer actividades también para seguir difundiendo la cultura peruana. A nombre de Petro Perú felicitamos nuevamente a las escritoras que son parte de este segundo volumen de 21 relatos, a las autoras que nos acompañan esta tarde, nuevamente a la doctora Concepción Reverte Bernal y a José Donaire. Culmino agradeciendo también a quienes nos siguen en esta transmisión para presenciar esta actividad y los seguimos invitando a nuestra diversa programación cultural que organizamos a través de las redes sociales y digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. A continuación, le cedemos la palabra a la señora Rosalí León Chiliota, doctoranda de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y autora de uno de los relatos del libro, editora, traductora e investigadora, quien ejercerá como moderadora en el presente evento y presentará a los participantes. Adelante, Analí. Gracias, Lucía, por la bienvenida, por tus palabras. Gracias especiales a Elizabeth González, la cónsul general del Perú en Madrid, y al consulado por darnos la oportunidad de tener este encuentro. Me parece súper importante volver la atención a las palabras que nos dirigiste, Elizabeth, ministra, por darnos con ese mismo reconocimiento que hemos intentado hacer en 21 relatos, de la importancia de difundir historias como las de este libro, sobre todo entre nuestra numerosa comunidad de peruanos en el extranjero. También quisiera agradecer a Petroperú, a Aldo Durán y a todo el equipo de gestión cultural por su bienvenida, y a Ediciones Copet por haber hecho posible este maravilloso libro. Más tarde hoy día, José Donaire, artífice del proyecto y de la selección de las autoras para este volumen, nos contará un poquito sobre la importancia de un libro como 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú y de su experiencia en la selección de las autoras y de la búsqueda de nuestras precursoras de independencia. Gracias a cada uno de ustedes por la confianza y por el enorme trabajo. Por supuesto, también gracias a la audiencia que nos sigue por las redes sociales esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Rosalí León Chiliota, escritora, editora, investigadora, a tan solo un mes de defender mi tesis doctoral aquí en Barcelona, donde he estado investigando los últimos 4 años la representación de género en la literatura infantil. Imaginarán entonces
mi emoción por este libro y por el rescate que hace de la figura femenina en el proceso histórico de la independencia de nuestro país, así como porque nos da la oportunidad de escribir y de leer cuentos sobre mujeres escritos por mujeres. Estoy aquí con ustedes, como les decía Lucía, porque soy una de las autoras compiladas en 21 relatos, con el cuento de Brazo Desnudo, y yo tengo la doble función de ser moderadora y presentadora en este evento. Tendré gusto de presentar a nuestras invitadas y les contaré un poquito sobre mi relato también. Primero, por supuesto, empezaremos por Betsabe Guamán. Ella nació en 1977 en Lima y es escritora. Es doctora en literatura por la Universidad de Tulane, magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York y en estudios de género por el Colegio de México. Es licenciada también en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autora de los libros de relatos Sábado PM, Memento Mori y La Oscuridad del Sombrero. Actualmente es docente en la Universidad de St. Catherine en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, de donde se conecta esta noche, bueno, esta tarde para ti, creo. Bienvenida, gracias por acompañarnos desde Minnesota, donde también está empezando a hacer frío, igual que aquí en España. Tú eres autora de 200 azotes, un cuento que tiene como protagonista a una valiente Cecilia Tupac Amaru, combatiente durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, que era su primo. El cuento toma lugar en alrededor de 1783, cuando es capturada y, en consecuencia, la condenan a 200 azotes. Cuéntanos un poco sobre tu relato y sobre tu proceso creativo. Gracias, Rosalí. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas e instituciones involucradas en este evento. Me siento muy contenta y muy feliz de poder participar. Y gracias mil, en primer lugar, al creador y gestor, a José, por invitarme a participar. En realidad fue un proceso de aprendizaje también para mí, porque cuando yo estudié en el colegio, la única figura que se mencionaba de la como que luchadora era Micaela Bastidas. Entonces, mi primera labor fue investigar y buscar información sobre Cecilia Tupac Amaru y lamentablemente encontré muy poco que me pudiera ayudar a plantear el relato. Incluso artículos en los que se le menciona es solo una mención fugaz y estos textos se remiten y se centran, vuelven a la figura de Micaela y Tupac Amaru, ¿no? Entonces ese fue el primer obstáculo que encontré, pero bueno, dentro de la poca información que se ha guardado de ella como personaje histórico y como luchadora de la independencia, había algunos datos que fue lo que finalmente elegí para centrarme en el relato, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia. De otro lado, en un nivel más personal, me encanta siempre que me invitan a participar en estos proyectos colectivos, sobre todo que tiene que ver con la idea de repensar el Perú después de 200 años, y en ese proceso creo que rescatar a las mujeres es imprescindible. Pero en mi proceso personal de escribir, generalmente cuando he escrito cuentos, yo pienso como en constelaciones, en historias, ¿no?, que se vinculan unas a otras, y entonces para mí es siempre complicado, difícil, es un reto personal escribir un solo relato que tenga una unidad, un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, esos fueron los dos primeros obstáculos. De todas maneras, creo que el resultado me gustó, a pesar de que fue difícil. Estoy muy orgullosa de formar parte de este libro, y sobre todo al lado de otras escritoras que admiro y otras nuevas escritoras que no conocía y que también a través de este libro estoy conociendo. Y entonces doblemente gozoso conocer a las escritoras y a los personajes de los que están hablando, ¿no?, que también se han abierto para mí
porque eran completamente desconocidas. Entonces, creo que no solo estamos abriendo a estos personajes para el público en general, para el Perú en general, para los lectores y lectoras, sino como escritoras, creo que muchas de nosotras también hemos tenido un proceso de conocer o reconocer y entender, comprender la labor de todas estas mujeres para la independencia de nuestro país. Gracias, Betsabe, por tus palabras. Sí creo que todas las que estamos involucradas en 21 relatos nos sentimos honradas de que nos hayan dado, Pepe nos haya dado, José Donaire nos haya dado la oportunidad de participar. Me gustó mucho el concepto que has mencionado de cuando piensas la narrativa como un conjunto de constelaciones. Y claro, eso igual es terreno poco familiar, inevitablemente, ¿no? Pensando en tu relato y en el mío, me surge una reflexión que me gustaría compartir contigo y con nuestra audiencia. Tu cuento, Betsabe, toma lugar durante la Revolución de Tupac Amaru hacia finales del siglo XVIII, mientras que el mío, El brazo desnudo, se da en la segunda década del siglo XIX, cuando empezaron a darse una tras otra las independencias de nuestro entorno, ¿no? Colombia o Argentina en 1816 o Chile en el 18. Esto nos hace pensar, y esta es la reflexión que quisiera compartir también con nuestra audiencia, que el esfuerzo emancipador de nuestro país no fue ni corto ni centralizado, sino que fue transversal al territorio nacional y nos demoró décadas en conseguir la independencia, una rebelión tras otra, un levantamiento tras otro. Entonces, de este tipo de unidad y de mirada hacia el futuro, creo que se nos haría muy útil rescatar en estos tiempos tan inciertos, ¿no? En este caso, también otra cosa que me llamó la atención es que este cuento, no lo habías mencionado, me parece ahorita, pero fue para ambas una primera aventura en la escritura de ficción histórica, ¿no? Y para muchas de las autoras de 21 relatos, un problema grande, como bien lo has dicho, fue la falta de información y de investigación histórica en torno a los personajes femeninos que participaron en el esfuerzo de independencia del Perú. Encuentras artículos, libros y mención de 2 líneas a Cecilia Tupac Amaru, una línea a Aventuras Alamaki, que es la protagonista de mi cuento, y así, ¿no? Entonces una tiene que hacer el trabajo un poco de sabueso y completar lo demás con imaginación un poco, ¿no? Quería, con esto en mente, quería aprovechar este momento para hacer una pregunta a Concepción, que hoy nos acompaña generosamente con todo su conocimiento y con toda su experiencia. Tú, Concepción, que has hecho investigaciones en torno a la dramaturgia virreinal y a la narrativa colonial del Perú, en tus proyectos también encontraste una falta de mujeres representadas. De ser así, ¿a qué crees que se debe? ¿Consideras que es posible solucionar esta ausencia en las investigaciones contemporáneas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la historia hay que mirarla con perspectiva histórica también. Entonces está claro que la falta de visibilidad femenina se debe a que la mujer está en un segundo orden en la sociedad. Está detrás del varón normalmente y está replegada a otro tipo de actividades. Y para que haya una mayor visibilidad femenina, está claro que la mujer tiene que intervenir en la cultura. Y esto no se produce hasta el siglo XIX, prácticamente, con honrosas excepciones en la época colonial y en los siglos de oro de España, que es el equivalente a la época colonial hispanoamericana. Por lo tanto, yo creo que hay que enjuiciar todo con esa perspectiva histórica, en la medida en que hay más mujeres cultas. Las mujeres cultas son las que tratan de recuperar el pasado de las mujeres, y ahí, bueno, yo luego cuando me hagas otras preguntas, yo también diré mi opinión sobre esto, porque a veces creo que es un error restringir la recuperación de las mujeres solo a las mujeres y buscar solamente una audiencia femenina. Yo creo que eso es un error tremendo que estamos cometiendo a veces las mujeres. Entonces yo creo que hay que mirarlo con perspectiva histórica. Sí, definitivamente es un trabajo pendiente que tenemos que contextualizar y llevar adelante, ¿no? Exacto. Satisfecha mi curiosidad, disculpen la tangente, querida audiencia. Ahora quisiera volver al cuento de Betsabe. En 200 azotes, el elemento central es el
castigo al que someten a Cecilia. Y es un elemento que se repite a lo largo de varios de los cuentos de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú. Esta es una pregunta que, sin querer queriendo, le he terminado haciendo a todas nuestras invitadas en esta gira de 21 relatos. Y es que a muchas de nuestras luchadoras por la independencia las castigaron igual o peor que a los hombres. En tu mismo relato mencionas que con Cecilia hicieron una suerte de excepción, porque a las mujeres no se las juzgaba por esos crímenes, ¿no? Si me permiten el engreimiento, quisiera leer este pequeño fragmento, ¿no? Dice tu texto, estamos hablando desde la perspectiva de Cecilia. Al verse juzgada, supo que se estaba reconociendo su poder y protagonismo en la rebelión, pues se contravenían las leyes coloniales que impedían que se juzgara a las mujeres por su falta de entendimiento e insignificancia en las hazañas humanas, aunque tal deferencia la apresuraba hacia su muerte. Mi pregunta entonces tiene dos filos. ¿Es esta una forma de igualdad que surgió en las luchas por la independencia? ¿O consideras que esta excepción que hicieron con Cecilia y con algunas mujeres más en este periodo, que se les castigó más duramente por su género, ¿no? Por transgredir sus roles asignados? Sí, es una pregunta interesante. No creo que estemos nada cerca de lo que se entiende por igualdad, porque la igualdad obviamente no solo se remite a los castigos, ¿no? Sino básicamente se remite a su posición en la sociedad, y su posición en la sociedad no cambió en lo absoluto debido a ese hecho. No sé, me sería difícil calificar los castigos como peores o iguales, porque, bueno, ¿no? Sabemos lo que le pasó a Tupac Amaru, sabemos lo que le pasó a Micaela Bastidas, entonces yo creo que en cuanto cuál era el castigo para cada uno de estas personas involucradas, creo que se debió más a lo que ellos entendían que era su falta, ¿no? No tanto a si se trataba de un hombre o una mujer, ¿no? De hecho, creo que a Micaela, creo que hasta el tener que ver sufrir, ¿no? A las personas que amaba debía ser una cosa terrible. Para Cecilia Tupac Amaru ya se había destruido su mundo por el fracaso de la revolución de Tupac Amaru. O sea, ya habían muerto todas las personas que ella quería, no solo Tupac Amaru y Micaela, sino su propio esposo, su hijo, ¿no? Y bueno, y lo que representaba la lucha, ¿no? Que para ellos en ese momento pues era la esperanza de un mundo mejor. Entonces, en ese contexto, el castigo que le dan a ella en su cuerpo, digamos, en lo personal, evidentemente le crea un dolor, ¿no? Pero yo creo que ya estaba tremendamente afectada por la situación, y de hecho ella muere, no se dice exactamente la causa, pero muere presa antes de ser mandada al exilio a México, ¿no? Entonces, los azotes evidentemente afectaron su salud física, pero su salud ya había sido afectada en lo emocional, ¿no? Definitivamente tendría que haber eso afectado también lo físico. Entonces, esos dos elementos pues fueron fulminantes, ¿no? Entonces, por eso sería difícil para mí calificar si es menos o más, ¿no? Simplemente pues acabaron con la vida de una mujer valiente, ¿no? Y una mujer dispuesta a pelear por sus ideales. Claro, es decir, el final de tu cuento incluso tienes a Cecilia reflexionando en torno de qué les esperará, si se reencarnarán, si se encontrará con su esposo y su hijo, ¿no? Es súper interesante cómo lo encuadras desde una doble perspectiva, ¿no? Ahora, en tu relato tenemos dos momentos que nos llevan a inferir que hubo una discusión. Yo sigo interrogando a Betsabe, querida audiencia, así que ténganme paciencia. Tenemos dos momentos en tu relato en el que podemos inferir que hubo una cierta discusión entre las mujeres del entorno de Tupac Amaru sobre una acción misteriosa que él no tomó, aunque ellas le insistían, y que eso llevó a la derrota de rebelión. Me permitirán otra vez, se darán cuenta de que me ha gustado mucho el cuento de Betsabe, por eso lo estoy leyendo fragmentos, ¿no? El primer momento nos dice
ella, pensando, ¿habría sido diferente el resultado de haber hecho caso a las recomendaciones de Micaela Tomasa, ella misma? Primero ahí nos planteas un elemento de intriga, y después un poco hacia el final también reflexiona ella sobre su primo José Gabriel Tupac Amaru II, y dice, era humano, y como tal, el amor a sus hermanos aymaras y quechuas lo habían hecho débil en el momento en que debía ser más fuerte y firme en la decisión más crucial de su existencia. Entonces, este elemento de misterio fue intencional para que quien lee tu cuento imagine qué puede haber sido este debate, o decidiste plantearlo como una evidencia de que, yo lo vi también un poco así porque también lo apuntas a ello con el resto del cuento, que pese a que muchas mujeres estaban fuertemente involucradas en el esfuerzo independentista, igual su influencia y su poder de decisión eran limitados. Entonces, ¿cómo llegaste a plantear este misterio, esta intriga? O simplemente no lo consideraste y yo estoy leyendo demasiado en tu cuento. No, sí, en realidad ese elemento viene de algo que yo recordaba desde cuando estudié este periodo en el colegio, y algo que me marcó mucho, y era que, bueno, ¿no? Cuando hablaban de la rebelión de Tupac Amaru, decían, ¿no? De que estaba a punto de vencer, ¿no? Y que si no hubiera sido porque habían utilizado a otros, habían convencido a algunos pobladores indígenas de traicionar la rebelión y luchar contra Tupac Amaru, hubiera ganado esa rebelión, ¿no? Porque Tupac Amaru se rehusó a atacar a sus propios hermanos aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, que evidentemente había sido una estrategia de las fuerzas coloniales para evitar que ganara la rebelión, ¿no? Sin embargo, cuando estuve buscando la información, no encontré eso no encontré una fuente específica que lo dijera, pero fue algo que yo todavía recordaba, a pesar de que han pasado ya algunos años desde que estaba en el colegio, y entonces eso me pareció bien importante, porque además lo que sí decían era que Micaela era la más exigente y la más radical en su manera de abordar la rebelión, y que más bien Tupac Amaru era más sensible, ¿no? Y tal vez por eso menos estratégico, ¿no? Entonces, al mover este tema hacia otras mujeres involucradas que apoyaban a Micaela, bueno, sí se generó esa suerte de intriga, ¿no? Pero para mí eso era, o es algo que entiendo como que muchos historiadores reconocen como un hecho histórico, ¿no? Que la rebelión hubiera sido exitosa, ¿no? Si Tupac Amaru hubiera decidido, ¿no? Hubiera mandado a sus tropas a atacar, a pesar de que a quienes tenían que atacar eran sus hermanos aymaras y quechuas, ¿no? Si hubiera sido al fin y al cabo más desalmado, ¿no? Si hubiera convertido la lucha en una incluso más fratricida de la que recordamos. Es interesante y es un poco desgarrador también, ¿no? Ahora, llegadas a este punto, quisiera dirigirme ya no tanto al contenido de tu cuento, sino a tu forma de escribir. Durante la lectura de 200 azotes percibí algunas construcciones literarias y frases que me remitieron al inglés. Tú vives en Estados Unidos hace no poco tiempo, creo, ¿no? ¿Cómo crees que el idioma y tus lecturas en inglés han influenciado la manera? Esta es una pregunta de escritora, más que de presentadora. ¿Cómo crees que estas lecturas en inglés han influenciado la manera en que escribes? ¿Eres consciente de ello o ha sido un proceso natural, evolutivo, que ha contribuido a tu creación literaria? Pues te agradezco mucho la pregunta, porque hasta que me planteaste esa pregunta no me había dado cuenta de que en efecto había esa interferencia. Es algo que sí siento y vivo cotidianamente al hablar, ¿no? Porque además yo enseño español, entonces muchas veces, ¿no? Cuando estoy hablando español y después me tengo que dirigir en el otro idioma, por ahí segundos, ¿no? De bloqueo mental en los que yo simplemente sigo hablando. Y al revés también, ¿no? Si estoy hablando inglés y de pronto pues tengo que dirigirme a otro tipo de audiencia,
pues por segundos, ¿no? Mi procesador necesita tal vez ¿no? una ampliación de gigas. Entonces, yo pensé que era algo que solo se estaba quedando en lo oral, en el habla, y hasta que tú mencionaste que encontrabas estas estructuras, dije, bueno, parece que no. Entonces, no soy consciente en lo absoluto cuando hay ideas y textos que a veces se me han venido a la mente en inglés, y generalmente es poesía. Pero cuando escribo narrativa o cuentos, ahí es las construcciones y la longitud y la elaboración generalmente es en español, o sea que no tenía ninguna idea de que el inglés estaba haciendo su magia por ahí también. Así que gracias en realidad por la pregunta y por tu lectura tan minuciosa que ha destapado estas nuevas ideas para mí. Gracias a ti, Betsabel. Lo mencionaba porque, claro, yo también leo mucho en inglés y escribo, y a veces percibo que se me cruzan los cables un poco, y acá en Cataluña, en Barcelona, sabes que los idiomas cooficiales son el castellano y el catalán, y entonces hay veces cuando yo estoy hablando con otros peruanos, me dicen, oye, ¿qué es eso? ¿No? Y es una palabra, una construcción en catalán. Entonces, claro, lo tengo también muy presente por eso del cruce de las lenguas. Ahora, para no olvidarnos de 200 azotes, quisiera terminar haciéndote una pregunta más, que vuelve sobre mis pasos y sobre lo que habías mencionado en la condena de Cecilia al comienzo, lo habías mencionado. En tu cuento, mientras están llevando a Cecilia al centro de la ciudad para que reciba estos 200 azotes, el hombre que la lleva, que lo describes además como un mestizo, dejando ver lo que hablábamos en un momento, que esta lucha fue fratricida entre hermanos, y pese a la intención que José Gabriel pudo haber tenido de guardar, de amar a sus conciudadanos. Entonces este hombre le rasga la blusa a Cecilia y la deja expuesta, remitiéndonos al eterno castigo a una mujer a través de la humillación de convertir su cuerpo en un objeto. Pero sin embargo ella, valiente como es, con esa fuerza interior que tiene, lo interpela al hombre y él no sabe cómo reaccionar. Entonces, esta inclusión del elemento de que le rasga las vestiduras, ¿cuál fue tu motivación detrás de plantear este fragmento en particular? Sí, era una oportunidad de un poco sobreponerse a la figura de la víctima, ¿no? Porque también, claro, como había mencionado antes, prácticamente lo único que quedó en los textos históricos que encontré era que le habían dado 200 azotes y que le habían hecho caminar sobre un caballo desnuda, bueno, ir en un caballo desnuda por las calles del Cusco, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el que una mujer sea expuesta desnuda en ese momento, en ese contexto, incluso en el presente, ¿no? Es, ¿no? Volver el tema del cuerpo y un poco y generar el morbo y no tantas otras perversiones, ¿no? Que se genera de esa situación, y un poco también mover el hecho de que ella estaba siendo juzgada por sus ideales, por su valor, ¿no? Nuevamente esto es una mujer transgresora, ¿no? Entonces la vamos a tratar simplemente como un cuerpo más, ¿no? Entonces yo quería mover eso, y porque me parece que el hecho, como ella decía, de haber sido parte de esa rebelión, ¿no? Pues la ponía en una situación completamente distinta, y no quería que todo se quede solamente en ese tema del castigo y de la vejación. Entonces, en ese momento me pareció que era una reacción posible. Obviamente eso es ficción, no sé lo que ella hizo cuando eso ocurrió, ¿no? Pero sí, ¿no?
pienso en esta idea de lo que no te destruye te fortalece, entonces sin duda en ese momento crucial, ¿no? En el que iba a ser expuesta y humillada y todo, ella habría tenido que sacar, ¿no? El valor, ¿no? Que la había caracterizado para poder enfrentar la situación y que para ella misma no sea tan vejatoria y tan humillante, ¿no? Sí, ese momento yo lo vi igual como un momento cumbre, lo sentí como un momento cumbre del cuento, del relato, que le daba una mayor dignidad e incluso heroicidad a Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Gracias, Betsabe, por tu presencia hoy día y espero que este no sea el último cuento histórico que nos regales. Un abrazo grande, grande que atraviese el Atlántico hasta los Estados Unidos. Sí, gracias mil a ti, Rosalía, por esta lectura tan minuciosa y tus preguntas inteligentes y, bueno, también tu presencia y tu cuento que también me encantó y ojalá en otro momento también tengamos ocasión de hablar de él. Claro que sí, gracias. Ahora, querida audiencia, José Donaire, el gran José Donaire, compilador de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Qué bonito título que es esto, por favor. Díganme ustedes que no es una maravilla. Bueno, José nos contará un poco sobre el proceso de selección y edición del libro, al que pueden acceder, valga mencionar, de manera gratuita en la biblioteca virtual de Petroperú. José, bienvenido. Gracias por el pase, Rosalí. Muchas gracias por tus adjetivos y tus comentarios. Estoy encantado con el diálogo, pero antes he preparado un texto, pero si no lo digo ahora me olvido, ya me conozco, y estoy encantado con ese diálogo, ¿no? Porque no es la primera vez que hago una muestra de narrativa, ¿no? Donde reúno, donde le pido a autores, autoras que escriban, pero se hace, se presenta y me desentiendo, ¿no? Es la primera vez que veo cómo surgen las costuras, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? En cada jornada veo pues que he metido en aprietos a varias autoras, ¿no? Sobre todo con este proyecto donde había falta de insumos, ¿no? Entonces es difícil pues pedir un pastel, una torta, ¿no? Dando solo harina, ¿no? O agua, no sé. Y ya tú ves dónde sacan los huevos y la vainilla y el azúcar. Entonces, entiendo pues que es complicado, complejo, ¿no? Pero quiero ser ordenado esta tarde y he preparado un texto, porque además hay que ser protocolar, ¿no? Hay que seguir ciertas pautas. Entonces, muchas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial a los funcionarios de la Embajada del Perú en España, en particular a Elizabeth González, cónsul general de Madrid, por esta nueva presentación de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú en la capital española. Gracias a Petroperú por haber confiado en este segundo volumen de la serie 21. Gracias particularmente a Carla Santa Cruz, a Carlos del Águila, a Aldo Durán, a Senia Paulet, a Julio Tapia, a Marilu Chambergo, a Francisco Viñolo, y a muchas más que hicieron posible este segundo tomo. Especial agradecimiento a la doctora Concepción Reverte Bernal por acompañarnos en esta remota mesa transatlántica, a Betsabe Guamán por haber escrito el cuento 200 azotes y estar aquí, ya nos habló sobre su relato y nos acercó a la existencia de Cecilia Tupac Amaru. Asimismo a Rosalí León Chiliota por haber escrito El brazo desnudo y acercarnos a la vida de Ventura Barrientos, conocida como Calamaqui. Y sobre todo articular estas jornadas españolas en varias ciudades, ¿no? Que las estoy, bueno, disfrutando muchísimo. Gracias a ellas y gracias también a Carolina Cisneros, ¿no? A Jessica Rodríguez, a Rosana Sala, a Andrea Rivera, a Yeniva Fernández, Rocío Quespi, Miki Bolaños, Alejandra P. de Marini, Marisa Bazán, Victoria Vargas, Lucía Novoa, Karen Villaliaga, Mari Linares, Lucy Fernández, Sofi Canal, Ángela Luna, Leslie Guevara, Claudia Salazar, Katy Serrano y Angelita Velázquez. Es imposible no mencionarlas. Estoy muy contento por haberlas convocado, ¿no? En este proyecto.
Perdón, un momentito. Estoy muy contento. Vaya selección que tenemos, campeones, campeonas. Sí, y bueno, después voy a hablar un poco de eso, ¿no? Este nuevo tomo, pertenece además a la colección Bicentenario de Petroperú, y el primer tomo, ¿no? El primer tomo que salió hace 2 años, inauguró esta colección, ¿no? Entonces, acá hay unas huellas que son muy interesantes, ¿no? Huellas y marcas que va dejando este proyecto. Y este libro, este segundo tomo, está dedicado a la memoria de las mujeres que formaron parte de la Caravana de la Muerte, ¿no? Es un cruel castigo que sentenció a 92 mujeres, de las cuales 75 eran adultas y 17 niñas, ¿no? Y un castigo muy cruento, ¿no? Que fue marchar del Cusco al Callao, ¿no? Sin zapatos, descalzas, ¿no? Condenadas por haber formado parte de la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Fueron 1.400 kilómetros, ¿no? 1.400 kilómetros y pues por un suelo pues, bastante agreste, ¿no? Y obviamente después de haber sido vejadas, ultrajadas, desnudadas, menospreciadas, quebradas en su dignidad, ¿no? Lo peor es que este hecho ha pasado casi inadvertido. Como siempre, nuestra débil memoria o memoria selectiva nos juega en contra y nos mancha profundamente porque repetimos los errores. Estas estarían totalmente olvidadas, estas mujeres estarían totalmente olvidadas, a no ser por algunas menciones en muy pocos libros de historia y a falta de un monumento digno a su memoria, ¿no? Apenas hay una placa de mármol negro colocada en octubre de 2002 por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú en una de las paredes del Panteón de los Próceres, en la casona de San Marcos. Yo recuerdo, no sé si Aldo Durán lo recuerda, pero una vez Aldo y yo fuimos al Panteón de los Próceres hace unos 13, 14 años, no sé, y yo lo vimos, ¿no? Yo no sé si Aldo lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo, y me quedo ahí, ¿no? Me quedo ahí y después, bueno, surgió para este proyecto, ¿no? El libro está dedicado a ellas, a estas mujeres, ¿no? A estas decenas de mujeres, y a las mujeres que representan en la actualidad, ¿no? Las que aún son víctimas de abuso, de discriminación, de maltrato, feminicidios, ninguneo e injusticias. Mujeres que, no obstante la contundencia de sus testimonios, no son resarcidas ni oídas porque son pobres, no fueron al colegio o no lo concluyeron, siguen descalzas y hablan mal el castellano, ¿no? Como si eso fuese un pecado, una cosa, pues, a propósito. A esas mujeres que quedaron fuera de la independencia, aún hasta hoy, se dedica este libro que habla de cosas dolorosas, pero también de la esperanza. Y sirve este nuevo tomo de la serie 21 para conocer a muchas mujeres que dieron su patrimonio, sus mayores esfuerzos, sus mejores años, incluso su vida, por la causa de la independencia. En este libro podemos acercarnos a Juana Moreno, a Micaela Bastidas, a Tomasa Tinto Condemaita, a Gregoria Paza, a Cecilia Túpac Amaru, Marcela Castro Puyucawa, Manuela Tito Condori, Margarita Condori, Brígida Silva de Ochoa, Juana Toribia Ara, María Bartola Jaime, Ventura Calamaqui, Magdalena Centeno, Juana Noín, las Toledo, Bonifacia Pando, Tomás Atmat y García Mancebo, Paula Guamán y Eufrasia Ramos, Juana de Dios Manrique de Luna, Emeteria Ríos de Palomo, Manuela Sáenz y Rosa Campuzano. Pero hay muchas más, ¿no? Al final del libro también hay otra lista donde aparecen 190 y tantas, que al menos ellas tuvieron más suerte, ¿no? Recibieron pues una condecoración especial para ella, ¿no? Muchas de ellas eran monjas, muchas de ellas eran españolas, otras eran criollas, otras mestizas, había de la aristocracia, del pueblo, bueno, afrodescendientes, en fin, una variedad, ¿no? Pero esto un poco lo tuve muy claro ya hacia el final del proyecto, ¿no? Pero al comienzo, pues, como que no tenía este corpus, y a partir de una lista fui, digamos, empatando, ¿no? Buscando, digamos, teniendo ya los personajes históricos, ir viendo cómo se vinculaban con las autoras, porque la idea era, pues, un libro de mujeres sobre mujeres, ¿no? En un tránsito de 200 años, es un diálogo, pues, de 5 o 6 generaciones, ¿no?
y eso me pareció una buena idea. En realidad, que me ayudó a catalizar esta idea de mi esposa, ¿no? Nancy, y, y, y el tema fue pues buscar, ¿no? Y en verdad buscar autoras, narradoras, es difícil, ¿no? Están muy solicitadas, digamos, están pasando por un buen momento, muchas, en fin, había que ahí, y además no era poner digamos, era tratar de plantear una amalgama, ¿no? Una variedad, ¿no? De que no todas sean de Lima, que no todas sean de cierta universidad, o que participen en cierta editorial, o sea, había acá que buscar la pluralidad, ¿no? Entonces, y por ejemplo, pues, y además tengo a las extranjeras, ¿no? A las extranjeras como Sofi Canal, ¿no? Entonces, este es un proyecto bastante complejo, ¿no? Y hay que, es armar un rompecabezas, ¿no? Y el resultado, pues, digamos, resultó mejor que lo esperado, ¿no? Se cumplieron mis expectativas y el libro, pues, está teniendo una circulación inusual, ¿no? Nunca he presentado un libro tantas veces, pero en realidad es inagotable y es el momento, además, ¿no? Yo creo que la mujer, ¿no? La mujer peruana merece esa atención especial en este año, ¿no? Este año que además es un año súper complicado, ¿no? Sabemos que es muy complicado para todos, es un segundo año de pandemia, que bueno, felizmente que ya se está venciendo eso, pero también es un año políticamente agitado, socialmente agitado y económicamente pues desastroso, ¿no? Entonces, estamos pues ante muchas incertidumbres, pero así como ocurrió hace 200 años, pues hay esperanza, ¿no? Yo creo que finalmente el libro te ofrece eso, la esperanza de que las cosas tengan una salida, ¿no? Bueno, la independencia, yo soy muy crítico de la independencia, ¿no? Fue cambiar unas fichas por otras, ¿no? Y los que fueron siempre discriminados continuaron siendo discriminados, y ahora vemos eso, ¿no? Como cualquier reivindicación es mal entendida, es calificada, es despreciada, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, en realidad ese es el tema, ¿no? Pero no se puede hablar pues en este espacio de eso. Al menos de una manera tan directa. No sé si tienes alguna pregunta, pero bueno, creo que ya dije y hablé lo suficiente. No, gracias, Pepe, gracias por contarnos sobre lo que fue trabajar en este gran volumen y claro, hacer el paralelo con lo que incluso estamos viendo aquí es necesario, es justo y necesario, ¿no? Ahora, solo quisiera añadir algo que siempre le digo a mis autores, cuando, bueno, como editor, convoco gente o me mandan sus textos y bueno, y en esa revisión surge eso, ¿no? O cuando pido un texto, ¿no? Me dice, pero yo no sé ese tema, ¿no? Y lo que he dicho en este proyecto a varias de las autoras es, escribe sobre lo que sabes, ¿no? Eso, escribe sobre lo que, y lo que no sabes, lo inventas, ¿no? Y así estemos en el ámbito de la ficción histórica, ¿no? Yo creo que ya que sea un cuento te permite esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, la mejor recompensa es que esto sea como ese pasaje de 100 años de soledad, ¿no? Donde se habla de una matanza y la cifra que da García Márquez se ha tomado como una verdad histórica, ¿no? Y realmente los que murieron fueron muy, muy pocos. O sea, nadie fue la fuente, o sea, se quedaron con la verdad planteada, con la verdad literaria de García Márquez, donde murieron miles y fueron decenas, ¿no? Claro, toda muerte es una persona, ¿no? Pero es interesante cómo a veces la literatura reemplaza a lo otro, no sé ya cómo calificarlo, pero sospecho pues que este libro se podría tomar pues, como verdades inamovibles, ¿no? Y bueno, esperemos pues la respuesta de los historiadores ahora. Ojalá. Igual me hace recordar a algo que mencionó Nuria Girona en nuestra anterior presentación, que igual la historia
y la literatura tienen un punto, la literatura histórica tiene un punto en común de partida, ¿no? Entonces, sí, claro, como las narradoras lo hacemos mejor que los historiadores, pues ojalá que quede mejor, mejor registrado y que esto dé pie a mayores investigaciones de todas maneras, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Habiendo conversado sobre el cuento de Betsabe Guamán, seguimos yo porque me toca a mí hablar ahora, o sea, me estoy haciendo autobombo. Habiendo escuchado las palabras de José Donaire, ahora me toca a mí hablar no solo de lo valiosísimo del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, sino también de mi propio aporte a esta colección, que es el cuento El brazo desnudo. Las 22 autoras de 21 relatos contamos, como ya les adelantaba Aldo al comienzo de nuestra presentación, las historias desconocidas de 22 mujeres que lucharon, desconocidas mayormente, que lucharon junto con los hombres que todas hemos leído en nuestros libros de historia, que lucharon por la independencia de nuestro país, pero que nunca lograron abrirse camino hacia los anales del Perú. Y es por eso que desde la ficción histórica, como ya íbamos adelantando en ese momento, rescatamos sus hazañas y sus logros para que nunca más estén a la sombra y se les otorgue por fin el lugar que merecen en la historia de la independencia del Perú, allí, junto a los hombres que portaron la mayoría de las armas. Que ya no sean solo un pie de página en el que se menciona que en 1822 San Martín le otorgó a 193 mujeres la cinta de seda por su apoyo en el esfuerzo independentista de nuestro país. Que tengan sus páginas, que tengan el reconocimiento que se merecen. Porque las mujeres mantenían la sociedad, mantenían la sociedad funcionando, eran espías, eran mensajeras, difundían las ideas de la independencia e incluso estaban en el campo de batalla, ya sea en el frente o en los campamentos encargándose de la logística, ¿no? Entonces, 21 relatos no solo nos pone sobre la mesa las historias de estas precursoras de nuestra independencia, sino que también rescata personajes, mujeres anónimas en muchos casos, cuyos esfuerzos en el campo de batalla, en las tertulias, defendiendo las ciudades, fue inconmensurable para el esfuerzo emancipador de nuestra patria. Uno de esos personajes es el de Ventura Jalamaki, que es la protagonista de mi cuento, El brazo desnudo. Ella es panadera en una casa señorial de 1814, en medio de la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua. La leyenda urbana sobre la cual yo creé el cuento, porque Ventura Jalamaki no tenemos un registro histórico fiable de que existió. Entonces, esta leyenda urbana narra la hazaña de Ventura Jalamaki, Ventura Barrientos, es lo que se ha logrado rastrear, quien con un discurso adelantado a su tiempo, esto es básicamente lo único que dicen, ¿no? Los artículos y las investigaciones, ¿no? Que con un discurso adelantado a su tiempo en torno a la igualdad y a los derechos de todos y todas las ciudadanas, logra alzar a sus compañeras del mercado para enfrentarse al capitán Vicente de la Moya, quien en ese momento había elevado a los hombres que quedaban en Huamanga, porque recordemos que los hombres hábiles ya se habían ido para luchar para los patriotas o para los realistas. Entonces, se rumoreaba un inminente ataque a Huamanga, a Ayacucho, en ese momento, y leva a los hombres que quedan para repeler este ataque, ¿no? Entonces, yo también me enfrenté, como ya hemos mencionado bastante, a la poca información que tenemos de mujeres que participaron en el esfuerzo emancipador. Entonces tuve que hacer un trabajo de sabueso, tirando hilitos, encontré 2 líneas en un artículo, un párrafo en otro artículo de Luis Miguel Grave, que llevé eventualmente al libro de un periodista peruano que viene a Estados Unidos, Roberto Bustamante, que había hecho ya este trabajo que yo estaba haciendo en su libro Ventura Jalamaki, Rebeldía y Libertad. Y entonces, claro, tenía como yo, es que Pepe, tú decías hace un momento que nos dices, escribe sobre lo que sepas, pero claro, yo no considero que sepa mucho de historia. Entonces, para mí fue un reto bastante grande, justamente por eso, pero claro, fue un reto que como escritora me guiñaba los ojos. Entonces dije, bueno, hagámoslo, ¿no? Entonces, claro, necesitaba yo la mayor cantidad de información. Ahí también se me salía la investigadora que he ido construyendo en estos últimos años del doctorado, ¿no? Y cuando ya sentía que tenía como
una postal un poco del momento histórico, de todo lo que estaba alrededor de 1814, Huamanga, Ventura. Ya dije, bueno, me pongo a trabajar el cuento propiamente dicho, ¿no? Pero claro, es Huamanga, Ayacucho. Yo he ido 4 o 5 veces, y obviamente el Ayacucho que tenemos ahorita del siglo XXI no es la Huamanga del siglo XIX. Entonces tenía que ponerme a buscar mapas de aquellos tiempos para saber cómo podría haber sido la distribución, digamos, o el camino que seguía Ventura con sus compañeras, con qué obstáculos se podría haber encontrado, qué elementos del entorno podrían haber contribuido al éxito de su hazaña. Entonces, claro, encontré estos mapas, y entonces dije, bueno, ya esto va a ser, acá está el mercado, acá está el cuartel. Entonces Ventura y sus compañeras tienen que hacer esta ruta, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y claro, ya cuando tenía, digamos, la figura abstracta, ya me tocaba darle forma a los personajes, ¿no? Y claro, en ese momento fue también un momento muy, un momento de ebullición muy, muy bonito también, porque dije, bueno, los personajes no pueden hablar igual como hablamos en el siglo XXI, pero claro, tampoco van a hablar como hablaban en el siglo XIX, porque nadie nos entendería. Consideremos además que Huamanga es una ciudad, Ayacucho es una ciudad de la sierra, que en ese entonces tenía enorme influencia del quechua. Entonces, claro, las personas trabajadoras no hablaban castellano castizo, digamos, como podría haber hablado un soldado, perdón, un capitán o un señor de esa época, ¿no? Entonces, empecé a buscar artículos para poder darle forma a la manera en que se expresarían los personajes, porque claro, Ventura no hablaría de la misma manera que Manuel Castillo, que es su jefe, digamos, y tampoco hablaría igual que Vicente de la Moya. Entonces, la forma de hablar me ayudó muchísimo a darle personalidad a cada uno de los personajes que participan, ¿no? Y luego, claro, se presentó el reto de, bueno, tengo esta historia, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que ha llevado a Ventura a tomar esta acción en contra del capitán Vicente de la Moya? Que no les voy a spoilear, por supuesto, porque quiero que lean el libro. Pero con mi cuento, yo quería narrar una historia atrapante, épica, poderosa, que fuera distinta a lo que estábamos acostumbradas. Y claro, en El brazo desnudo nos topamos con un grupo de mujeres que salva a un grupo de hombres, que es habitualmente lo contrario de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esta victoria podría parecer pequeña, pero que sumada a otras victorias, también aparentemente pequeñas, pues consiguen sellar nuestra independencia en 1821, más exactamente en 1824, por supuesto, ¿no? Entonces, de las cientos y miles de mujeres que participaron en la independencia, tienen cientos y miles de relatos por contar. Esa es la responsabilidad que tenemos, no solo las escritoras y los escritores, sino también las académicas que trabajan este periodo, ¿no? Entonces, como podemos inferir de lo que hemos conversado con Betsabe, de lo que nos ha contado Pepe, las mujeres nunca fuimos ni seremos piezas decorativas en los grandes procesos históricos, tampoco fuimos ni seremos ajenas a lo que sucedía a nuestro alrededor. Y en proyectos como 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú y los cuentos que encontramos en este valiosísimo libro nos dan una idea de todo aquello que tenemos todavía por descubrir, por leer, por investigar y por escribir en ese sentido, ¿no? Ventura Jalamaqui y su hazaña son para mí un símbolo de muchísimas cosas, válidas tanto en 1814, donde toma lugar el cuento, como en 2021, desde los derechos de las personas, que debemos ser iguales ante la ley, hasta la reivindicación del papel de la mujer en la historia, que Concepción en un momento nos contará un poco, ¿no? Y esto es algo que recién estamos explorando desde el ámbito académico, como también desde la literatura de nuestro país. Como en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, un libro que desde ya pueden leer, es el momento de Pulicherry, de manera gratuita en la biblioteca virtual de Petroperú.
con esto yo dejo de monopolizar su tiempo. Gracias por escucharme. Espero que disfruten de la lectura de mi cuento y de todos los demás del libro. Ahora, antes, habíamos estado conversando con Betsabe esa tarde y me habías mencionado que mi cuento también te había generado algunas preguntas. Cuéntanos, por favor. Pues sí, prácticamente ya respondiste todas mis preguntas, porque una pregunta era en relación con también tus fuentes históricas, porque tu cuento es muy largo y entonces decía, uy, pensé que tal vez en tu caso, milagrosamente quería creer que había mucha información sobre tu personaje, pero pues ya nos dijiste que no, que también fue ¿no? un proceso muy de sabueso, de conseguir los pequeños elementos para crearlo y que pues tuviste que poner mucho de tu imaginación y de tus dotes como narradora. Y mi otra pregunta era si era el primer cuento que hacías histórico, y pues también contestaste que sí, que era una primera experiencia, igual que en mi caso. Y bueno, lo único que no has dicho, creo, y que podría mencionar brevemente, es que si bien dentro del cuento hay evidentemente un sentimiento anti, ¿no? Sí, contra los foráneos, ¿no? Que pues sean españoles o criollos que defendían la corona, ¿no? Tu personaje principal tiene mucho respeto por esta figura histórica, ¿no? Manuel, en la casa de la que ella trabaja, y constantemente siendo el buen Don Manuel, ¿no? Entonces ahí yo sentía un poco una cierta contradicción entre este epíteto que se repite constantemente, ¿no? Y la lucha que ella estaba empezando o instigando o defendiendo, que era básicamente para liberarse, ¿no? Pues del poder colonial que existía en ese momento, ¿no? Y esa era mi pregunta. Tú sabes que yo me di cuenta de que mi cuento era más largo del libro recién cuando me lo mencionaron en la presentación de Lima. No era consciente de que mi cuento tenía, creo que como 30 páginas en el libro. Pero sí, esto del buen mal del castillo, lo pensé, y claro, eso tenía como que una doble función, si quieren, ¿no? Porque si recuerdas al comienzo, Ventura no está del todo apoyando la rebelión, ella simplemente va al mercado, trabaja, vive y ese es su mundo, ¿no? Después ocurre algo que hace que ella cambie, ¿no? Bueno, más de una cosa. Entonces, claro, el buen Manuel Castillo también era una forma de decir que no todos son pues unos monstruos, unos malos. Hay gente buena, hay gente respetable, hay gente digna. Por un lado, y claro, por otro lado, era esta cuestión de la transformación de Ventura, ¿no? Inevitablemente llegaría un momento en el que ella se preguntaría qué hago con Manuel Castillo, que igual él, cuando está con sus compañeros, medio que está en la misma línea de pensamiento que Ventura desarrolla hacia el final, ¿no? Entonces, ese es parte del contexto en el que se encontraron las personas que vivían en el Perú del siglo XIX, de la época de independencia, ¿no? O sea, que también me hace pensar un poco en lo terrible que fueron las últimas elecciones en Perú, ¿no? Tu vecina de al lado tiene una visión completamente distinta de lo que debe ser el mundo, de lo que merece o de lo que debe exigir cada persona. Y entonces, claro, era una manera de hacer más real el universo narrativo en el cual se desarrolla el cuento. Gracias por tu pregunta. Ahora, acercándonos ya al cierre del evento de esta noche, tenemos a Concepción Reverte Bernal, nuestra invitada especial, que espero que esté encontrando esta conversación tan enriquecedora como yo, y que espero que no se haya aburrido demasiado. Seguro que muchos de ustedes quieren escucharla ya. Concepción Reverte Bernal es investigadora, catedrática universitaria y especialista en literatura y teatro hispanoamericano. Nacida en Caracas, Venezuela, estudió en el colegio en Lima. Es licenciada en Filología Románica y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra.
Ha sido profesora de la Universidad de Piura y desde hace años ejerce como catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Cádiz. Ha publicado libros como Aproximación crítica a un dramaturgo virreinal peruano, Articulación temática en la narrativa y teatro de Mario Vargas Llosa, Teatro y vanguardia en Hispanoamérica y, más recientemente, en 2020, La época colonial en la narrativa peruana contemporánea, que es justamente lo que me llevó a pedirle a Concepción que nos acompañara esta noche. Tiene ahora mismo en prensa el libro Mario Vargas Llosa, Work in Progress. Bienvenida, Concepción, es un honor que nos acompañes esta noche. Gracias por tu tiempo y gracias por escucharnos todo este rato. Bueno, yo os agradezco por la invitación, en primer lugar a ti, Rosalí, también a Elizabeth González, la ministra cónsul general en Madrid, y al Ministerio de Relaciones Exteriores que está detrás, lógicamente, a Petro Perú, que organiza este acto, y a José Donaire, que es el que ha hecho esta antología tan interesante sobre relatos de mujeres que participaron o pudieron participar, porque también hay algún relato muy imaginativo en la independencia del Perú. Entonces yo no sé, se supone que me iban a hacer unas preguntas, yo puedo hacer unas preguntas ahora en relación a las dos autoras de cuentos que están aquí. También me gustaría hacerle alguna pregunta al autor de la antología, creo que voy a empezar por ahí. Y yo no sé qué tiempo hay, con lo cual, pues, voy a hacer estas preguntas y luego ya si alguien me hace una pregunta, pues que me la haga. Bueno, tenemos tiempo, no te preocupes, Concepción. Yo he leído con mucha atención la antología, me ha llamado la atención que se llamara 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Me imagino que por aquello de que la independencia se conmemora el año 21, ¿no? Porque en realidad hay 22 relatos. A mí me llamó la atención, yo pensé, bueno, ¿por qué hay 22 relatos? Eso sería una pregunta para el que hace la antología, ¿por qué hay 22 relatos y se llama 21 relatos? Me imagino que porque hubo algún relato que entró ahí de tapadillo o forzosamente. Luego, a la hora de leer los relatos, sí es cierto que hay un predominio de limeñas bastante grande, aunque es verdad que Lima es una ciudad que aglutina a personas de muchos lugares del Perú y de hecho incluso por los apellidos de las autoras se ve, porque el origen del apellido también te dice algo del origen primitivo de la familia, ¿no? Pero en cualquier caso sí me llamó esto la atención, que no hubiera más gente de otras regiones del Perú. Creo que hay una cusqueña, una arequipeña y una francesa que debe residir en Lima, que se acaba de mencionar, ¿no? Pero eso sí me llamó la atención. Y luego también otra pregunta para la persona que hace la antología es que él ha explicado cómo hizo la distribución de estas mujeres, ¿no? Para redactar los relatos, pero yo decía qué complicado tiene que ser decir a cada una de las narradoras, yo te asigno esta mujer o yo te asigno esta otra. Yo quería preguntarle si algunas de ellas eligieron a sus protagonistas de los relatos o si él directamente les dio un abanico de posibilidades para elegir, porque a mí me pareció esto bastante complicado. Luego también en relación a lo mismo, y aquí, bueno, ya Rosalí, tú has contestado en parte a cómo has hecho el relato, también me parecía bastante difícil pasar de la investigación histórica a la ficción, aunque en algún cuento se ven las costuras de la ficción. Por ejemplo, en uno de los cuentos finales cuya autora se ha mencionado aquí, el de Claudia Salazar Noé, aunque ella es muy conocida, en el de Sophie Canal, ella deja ver las costuras del cuento, ¿no? A la hora de pasar de la realidad histórica a la ficción, ¿no? Del hecho de intentar abordar la realidad histórica desde la ficción, ¿no? Pero bueno, eso también me parecía complicado, ¿no? Me parece que la mayor parte de las narradoras, también me he estado fijando, pertenecen al mundo de la comunicación, del periodismo. Eso da una agilidad a la prosa también, pero es una mirada distinta a la historia de la que podía partir de alguien que procede del quehacer histórico.
Y bueno, eso por supuesto da una frescura distinta, ¿no?, a la prosa de ficción. Entonces estas son preguntas un poco para el que hace la antología. No sé si me queda aquí algo más importante, pero estas son algunas cuestiones que me llaman la atención. Como dice Donaire, al presentar el libro se escogen 3 momentos: el momento de la rebelión de los Tupac Amaru y la represión a toda la familia Tupac Amaru con la rebelión. Yo me acuerdo mucho de la novela de Omar Aramayo, Los Tupac Amaru, y algún libro de historia que leí a raíz de la lectura de esa novela para entenderla mejor. Luego está la rebelión de Pumacagua, bueno, de los hermanos Angulo, donde interviene Pumacagua, y después están esas mujeres que están en torno a José San Martín y Manolita Sáenz, o Manuelita Sáenz, ¿no?, que está vinculada a Bolívar. Es decir, que yo creo que son esos 3 núcleos, ¿no?, los que tú, José Donaire, ¿no?, explicabas en la antología. Bueno, yo he hecho ya algunas cuantas preguntas, tendría otras para las autoras de los 2 cuentos que nos acompañan, pero bueno, me gustaría que nos contestaras a estos interrogantes que yo tengo, en primer lugar. Sí, Rosalía, tú haces de moderadora, si es que estas preguntas están dirigidas al organizador de la antología, al editor de la antología, y luego ya pues pasamos Pepe, hay que defender el caso. Exactamente. Sí, esas son las cuestiones que no has explicado verbalmente, aunque tú sí explicas los 3 momentos históricos que están presentes en los cuentos, ¿no?, o de los que tratan los cuentos. Eso sí lo explicas en la introducción, pero a mí me llama la atención porque son 22, no 21 relatos, cómo ha hecho la distribución de la materia histórica entre las narradoras, cómo ha seleccionado a las narradoras también, porque siempre es una cosa complicada y siempre va a haber discusiones al respecto. Pues estas son preguntas mías, que seguro que también los que están oyendo el acto pues pueden tenerlas cuando lean el libro. Así es, así es. Gracias, Concepción, por las preguntas. ¿Por qué se llama 21 cuando son 22 relatos? La explicación es sencilla, ¿no? Eran 21 en realidad, eran 21, pero es que tendría que hablar de un tema medio familiar que, bueno, que lo voy a hacer, ¿no? Me da cierta cortedad, pero bueno, lo hago, ¿no? Sucede que hace unos 8 años aproximadamente descubrí que un antepasado mío había escrito una obra de teatro ambientada en 1820, entre 1820 y 1824. Y se trata de una obra teatral histórica, ¿no?, que se llama Libertas, y cuando descubro esto, que fue una cosa así muy linda, ¿no? Saber que en realidad yo sabía que este señor, este antepasado a mí, este bisabuelo, era escritor, pero no tenía obras de él, nada sobrevivió, y por eso entendí por qué, porque lo que él escribía era teatro. Y me imagino pues que los guiones, los libretos los escribía pues de qué manera y se perdían, ¿no? Pero esta obra se imprime y encuentro un ejemplar en una universidad de Estados Unidos, me la escanean, me la envían y empiezo a trabajar sobre este material y dije, bueno, esto tengo que publicarlo en 8 años, ¿no? En 8 años. Y como que ha sido, ¿no? He publicado esta obra teatral, he hecho una novela gráfica incluso, que ha sido recientemente impresa, pero tenía muchas ideas, ¿no? Una de ellas era ponerla en escena, ¿no? Ponerla en escena, y a quien convoco para ponerla en escena es Angelita Velázquez, justamente la autora que aparece al final. Por razones de la pandemia, ¿no? Todo este proyecto lindo de poner la obra cuando ya teníamos muchas cosas avanzadas, ella había hecho una reescritura además, porque esa obra no nos parecía que debía ser puesta en escena tal cual, sino tenía que ser un diálogo generacional. Ella hizo un magnífico trabajo de reescritura, de intervención del texto, y nos quedamos pues con el proyecto a medias, cuando ya teníamos prácticamente asegurado el teatro, el elenco, ¿no? Entonces, le digo, Angelita, ¿por qué no escribes un cuento? Un cuento para este proyecto, ¿no? Te incluyo, o sea, no hay ningún problema. Y después decías, pero ¿cómo hago? Pues si el título es 21 y son 22, bueno,
lo resolví, consultando esto con Aldo Durán, incluirla al final como un bonus track, ¿no? Como un plus, ¿no? Como un añadido, ¿no? Y la salvedad después que es el único texto donde no se habla de personajes históricos, sino de personajes de ficción, de la obra de Molinari, de mi bisabuelo. Entonces, esa es un poco la explicación, era como sacarme clavo de ir cerrando este círculo de proyectos que tenía previsto para este año, ¿no? Que ha sido un año muy, muy difícil, ¿no? El teatro peruano ha sido una de las industrias culturales más golpeadas por el COVID. Intentamos hacer una obra, digamos, con cámara, pero no, fue inviable, es una obra muy compleja, ¿no? Con muchos personajes. Entonces, esa es un poco la explicación, ¿no? Supuestamente para el tercer volumen, ¿no? Que va a aparecer de aquí a 2 años, ¿no? Que sigue un poco la línea del primer volumen y del segundo, van a ser nuevamente 21 relatos, ¿no? Conservando digamos, la marca de la serie, ¿no? Que es 21. Esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación y me gusta mucho lo que ha hecho Angelita, ¿no? Porque tengo 2 actrices además, tengo 2 actrices en este libro. Está Katy Serrano, que es el último texto, si no me equivoco, y también ella entra pues al tema, pues es más obvio ahí el asunto, es un guión cinematográfico, bueno, y es un cuento fantástico muy, muy bien llevado, y lo que hace Angelita sí me parece algo más, más desde la trinchera, ¿no? Me gustó mucho el resultado. Son personajes de ficción y era una deuda pues que teníamos ella y yo con Molinari, ¿no? Entonces, ese es el resumen, ¿no? En cuanto a cómo elegir, bueno, en realidad, a pesar de que todo el mundo dice antología, yo desde hace varios años vengo diciendo lo que yo hago no son antologías, lo que hago son selecciones temáticas de narrativa, porque selecciono a los autores, a las autoras, y les encargo escribir un texto, ¿no? Entonces, en este caso ha sido lo mismo, tenía una cantidad de autoras que digamos, hago una lista preliminar y yo sé que varias me van a fallar, no me van a responder, y tengo como personas que pueden reemplazar, pero es difícil el reemplazo, porque el reemplazo tiene que ser armónico, ¿no? Tengo que balancear las voces, los estilos, las procedencias, y en realidad se me cayeron 3 autoras de provincia, ¿no? Lo cual hubiese dado, ¿no? Una de ellas porque le alcanzó la maternidad, entonces nunca más me respondió. Todo lo que una mujer tiene que sacrificar, ¿no? Por procrear, ¿no? Entonces, eso lo entendí. Con las otras 2 hubo otro tipo de problema, pero fue una lástima, ¿no? A mí me gusta mucho mis proyectos, sobre todo incluir gente con la que no tengo contacto. Esa es una cuestión de principio, pero finalmente tengo que recurrir a mis contactos cuando cosas como esta suceden, ¿no? Entonces, y además, las autoras limeñas están, digamos, como que son más fáciles, son más asequibles de pronto, ¿no? Hay personas a las que sí, esto es cierto, ¿no? Hay personas a las que les escribo y nunca me responden, entonces, bueno, y la idea era sacar el proyecto a tiempo, ¿no? Y lo que hice fue, obviamente, armar un abanico de, ¿cuántas habrán sido? Unas 30, 35 heroínas, mártires, bueno, todas estas mujeres que participaron en el proceso, y lo ofrecía, ¿no? Lo ofrecía, trataba de hacer todo esto casi al mismo tiempo para que haya una igualdad de oportunidades, y ellas iban eligiendo, algunas por apellido, otras por su lugar de origen, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Victoria Vargas, y en el caso de Ángela Luna, con esta señora Luna, ¿no? Entonces, ya las razones, ya dependen de la persona, ¿no? De por qué escogen, ¿no? Pero y muchas muy rápidamente empezaban a buscar, y algunas me decían, pero no hay información, entonces prefiero la otra, ¿no? Y así, y más saltaban, ¿no? Iban descartando porque algunas eran muy complicadas. Y por ejemplo, Sofi Canal,
que a ella y a mí nos gusta mucho la selva, ¿no? A Sofía Canal le gusta mucho la selva y yo le entiendo, entonces quería conseguir un personaje de Oriente, del Oriente peruano, ¿no? De la selva peruana, de la Amazonía, y no encontró, por su cuenta no encontró, y la más cercana era esta señora de Tarma, ¿no? Entonces, que es lo más cercano a la selva, y se dio con la sorpresa de que no había nada de información, y pues tuvo que viajar y hacer todo un artificio, ¿no? Para cumplir, porque Sophie es así, ¿no? Cumple, además me gusta mucho cómo escribe, y en realidad no me sorprende que haya hecho ese juego metatextual, porque ella escribe así, entonces realmente esa fue su estrategia y le fue muy bien, ¿no? Eh, y casi el mismo problema lo tuvo Rosana Sala, también por su cuento también tiene un poco el estilo, también es casi metatextual, aunque va más hacia la crítica y las redes sociales, y me parece que eso aporta y habla mucho de cómo somos ahora, ¿no? Narrativamente, ¿no? Entonces, yo di mucha libertad, ¿no? Lo único era que sea un personaje histórico, y algunas incluso fueron más allá de la lista que yo di y me dijeron yo quiero aportar con ella, que la conozco y ya, perfecto. Y, y la extensión, obviamente doy algunos límites, pero personas como Rosalie se exceden, pero no hay ningún problema, o sea, me encanta que se excedan, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que haber un mínimo, ¿no? Digamos, no pueden entregarme un microrrelato, le tengo mucho respeto al microrrelato, pero eso podría desentonar mucho, ¿no? Entonces, tendría que ser un cuento de unas 1500 palabras, 2000 palabras como mínimo, ¿no? Entonces, doy ciertos parámetros y doy mucha libertad de estilo, puede ser digamos, no obstante que es un proyecto que tiene que ver con la historia, con ficción histórica, pueden ser textos de ficción histórica, pero fantásticos, ¿no? Como hay 4 o 5 cuentos de ficción fantástica muy bien logrados. Entonces, doy mucha libertad, ¿no? Mucha libertad y finalmente me terminan sorprendiendo, ¿no? Porque suelen dar más de lo que yo espero, ¿no? Y bueno, no, eso es en cuanto a la segunda pregunta. La tercera y la cuarta no las recuerdo. ¿Cuáles son? Yo creo que están casi ya contestadas. Le daremos ahora protagonismo a la querida Concepción, que sí que tengo preguntas para ti, por supuesto. Para ir cerrando pues con broche de oro esta noche, en defensa de Pepe sí nos dio plena libertad, de verdad. Nos dijo, tenemos estas mujeres, hagan lo que quieran. Y bueno, quería preguntarte, Concepción, que 21 relatos es un volumen de cuentos históricos, algunos de los cuales se narran, como tú bien habías mencionado, desde el pasado y otros desde el presente. ¿Qué crees que aporta la narrativa histórica a la reflexión del presente? Bueno, depende del tipo de narrativa histórica, creo yo, por lo menos por lo que yo he trabajado. Entonces, en este caso, a mí me parece que son cuentos con un enfoque didáctico respecto a las mujeres, que lo que se trata es de animar a otras mujeres de alguna manera a salir de los límites que la propia biografía les ha podido imponer. Esa es la sensación que yo he tenido al leer estos relatos, que la mayor parte de ellos tienen un enfoque didáctico, poniendo a mujeres del pasado como modelos a las mujeres del presente, ¿no? Para decirles, bueno, podéis romper los límites que tenéis en vuestros respectivos entornos. Esa es un poco la idea que yo he sacado de la lectura de esta colección en concreto. Pero depende un poco del enfoque del narrador histórico. A mí me parece que el narrador histórico condiciona también el tipo de lector al que quiere llegar. Eso es lo que me parece. Entonces yo creo que aquí lo que queréis sobre todo es dar visibilidad a mujeres. Ese es el enfoque principal, o sea, dar visibilidad a mujeres que han participado en la independencia para presentarlas como modelos de mujeres que en un determinado momento histórico pudieron influir en el cambio histórico también, como para que las mujeres del presente hagamos lo mismo, ¿no? Cada una en su esfera. Esa es la idea que yo he sacado de esta colección en concreto. Pero si leyera otro narrador histórico, probablemente mi conclusión y mi comentario sería diferente.
o a otro tipo de narrador histórico, o a otro enfoque en una antología, dependiendo del texto, según los Claro, casos. pensando en lo que decías del enfoque histórico que hay que darle, ¿no? También Por a la ejemplo, literatura. ya que estáis dos narradoras, en el caso tuyo, lo peculiar es que tú eliges a una mujer que está en el entorno doméstico de una casa y que es una mujer de la clase popular, pero no es una mujer que va a luchar o acompañar a los que luchan, ni es una mujer que pertenece a los salones, porque yo creo que en el conjunto de mujeres que aparecen en los relatos hay o las mujeres cuyos nombres se conocen, que intervinieron en la independencia porque ellas o acompañaron a figuras de la independencia y las apoyaron, o bien porque ejercieron de espías en los salones o de mensajeras en los salones eh, peruanos, ¿no? Las criollas que tuvieron ese papel. Y luego hay otras mujeres que son las las que acompañan y luchan en las guerras de la independencia y que, como tú también mencionaste, sostienen esas guerras porque se menciona en uno de los datos la función de las rabonas. Las rabonas no solamente ejercían de prostitutas, sino eran esenciales para la tropa. Eran las mujeres que sostenían a la tropa con su cocinando o lavando, curando o haciendo las tareas que podían necesitar. Entonces yo creo que en el caso de tu elección, pues es una elección que trata de dar visibilidad a ese tipo de mujer que normalmente no aparece en los textos históricos. Y luego, en el caso de Betsabe, a mí me ha llamado la atención la religiosidad indígena que hace presente en esta mujer de la familia Tupac Amaru, que yo creo que debía de tener una religiosidad o cristiano-sincrética. Pero a mí me ha llamado la atención que tú hagas hincapié poniendo nombres quechuas, ¿no? En una religiosidad indígena y que tu cuento acabe en maldición, porque realmente es como devolver la maldición de los Tupac Amaru, ¿no? En una víctima de la represión a esta familia, ¿no? En tu cuento. Entonces, son dos comentarios que yo haría respecto a vuestros cuentos, ¿no? Ya en particular. Pero para mí la antología tiene un carácter didáctico y en relación al teatro, en el Festival Iberoamericano de Teatro este año se ha visto una instalación de Teatro La Plaza, que seguro que Donaire conocerá, que se titula Bicentenaria, que está ahora en internet y ha gustado bastante. Yo he visto las dos primeras partes, que son las que se vieron en el Festival de Cádiz, y como me dijeron dos estudiantes que las vieron, me dijeron, para entender la historia viene muy bien el apoyo a veces de los multimedia, porque yo cuando preparaba este comentario de esta colección de relatos, justamente vi la instalación en el Festival Iberoamericano de Teatro y que tiene el mismo propósito, ¿no? Reivindicar figuras femeninas de la historia del Perú. Y pensaba en esto que me dijeron mis estudiantes, ¿no? Que desde distintos enfoques se puede subrayar mejor ese cambio histórico que se quiere conseguir a medio y largo plazo, y donde yo creo que tienen que estar involucrados los hombres, desde luego como José Donaire y como mucha otra gente, ¿no? Como Petro Perú patrocinando este acto y en general. No sé si... Sí, claro. El objetivo de trabajos como 21 relatos, como lo que estamos viendo en Bicentenaria, es claro, volver a poner el foco, cambiar el foco, creo yo, de lo que implicó nuestro proceso de independencia, ¿no? Ahora, yo tenía una segunda pregunta que está un poquito relacionada con lo que planteabas de que necesitamos hacer un trabajo conjunto, hombres y mujeres, para poder dar una historia más completa al peruano, ¿no? A nuestros libros. Desde tu perspectiva, entonces, ¿qué implica esta mirada femenina y por qué es tan necesaria la mirada tanto de hombres como de mujeres para enriquecer el acervo cultural y literario que tenemos? Bueno, yo creo que es verdad, y eso es un hecho, que
las mujeres dan visibilidad a otras mujeres. Y ese hincapié está bien hecho y está bien que las mujeres hagan esa labor. Pero yo que llevo muchos años en la docencia universitaria, en la investigación, lo que he visto es que a veces estos círculos de mujeres que hablan de mujeres se convierten como guetos. Y justamente en una declaración que encontré por ahí hace poco, Ana Caballé decía lo mismo. No sé si luego habrá dicho otras cosas distintas en otros momentos, pero decía lo mismo, que es la misma idea que he tenido yo siempre. Yo nunca he querido trabajar solo sobre mujeres para no convertirme en una especialista que es leída solamente por mujeres y por quizás círculos más pequeños. Entonces, yo creo que es importante que las mujeres sigan haciendo esta labor de dar visibilidad a otras mujeres, pero también es importante que lo que hagan sea lo suficientemente atractivo o poderoso, ya que está de moda la palabra empoderamiento y poder y todo esto, que sea lo suficientemente poderoso como para atraer con su trabajo la atención de hombres, compitiendo con ellos de igual a igual. Yo creo que por ahí deberíamos de ir, y a mí, por ejemplo, en los círculos feministas a veces, cuando son demasiado radicales, me molesta que excluyan a hombres que quieren hablar de mujeres. Entonces yo a veces he hecho trabajos para resaltar cómo ciertos hombres quieren subrayar la labor de las mujeres. Por ejemplo, hay un dramaturgo venezolano que tiene un proyecto de obras dramáticas que se titula Matria, porque él quería contar en muchas obras la historia de Venezuela desde el punto de vista de mujeres importantes de Venezuela. Entonces yo creo que yo desde luego he escrito sobre eso porque me parece que era algo importante. O poner un ejemplo de un escritor que es amigo mío y su mujer también, de Guillermo Schmidt-Huber. Él, cuando habla de sí mismo y de sus obras, donde él da mucha visibilidad a las mujeres, dice que él se crió en una familia que era matriarcal. Se crió con su madre, su padre había fallecido, con una tía que fue guionista en México y en Hollywood, y entonces pues él también habla yo hablo mucho de mujeres porque realmente yo he conseguido entender a las mujeres porque me he criado rodeado de mujeres. Yo creo que esto es importante, que se involucre más a los hombres en este cambio social y en este hacer ver a los hombres que lo que aportan las mujeres es algo que sirve a toda la sociedad. Es decir, que apoyar más a las mujeres apoya también a los hombres. Por eso a mí no me gusta el discurso que trata de excluir a los hombres de lo que sería la visión de la sociedad en conjunto. No, creo que el objetivo igual es, claro, traer al foco voces que durante muchísimo tiempo no han tenido ningún tipo de protagonismo, ¿no? Claro, no es reescribir la historia, sino es dar un panorama real y completo, ¿no? Porque durante todos los siglos, mirando desde la perspectiva que miremos, pues siempre han sido los protagonistas los protagonistas hombres, quienes han escrito la historia, ¿no? Y entonces, claro, este esfuerzo que hacemos como en 21 relatos es para traer y completar la historia, ¿no? Gracias a todos. Es bueno que los hombres también escriban sobre mujeres. Eso es lo que yo me refiero. Entonces, claro, y que eso sea atractivo para los hombres. Por ejemplo, Huber habla mucho de Elena Garro, y él se ha ocupado mucho de hablar de Elena Garro como gran escritora mexicana. Entonces, en ese sentido, pues él es un hombre que ha contribuido a la fama de Elena Garro. Entonces, yo creo que por ahí es por donde podíamos ampliar también esa comprensión entre unos y otros. Porque a veces las mujeres nos ceñimos demasiado al círculo femenino, a círculos femeninos, y yo creo que corremos ese riesgo de quedarnos en guetos. Claro. Algunas dirán que no, que soy terrible, que como digo esto, pero es mi opinión. Y yo compito duramente con hombres también en el trabajo, y no me he callado. Pero me imagino. No he querido competir en igualdad de condiciones. Si pudiera, sí, bueno, eso es a lo que apuntamos. Sí, si pudiera solo decir una frase, es que yo creo que 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia del Perú es un libro para
cualquier peruano o peruane que quiera aprender sobre las mujeres, porque hemos descubierto que no hay suficiente información. Y claro, no vamos a suplir la investigación histórica, pero tal vez investigue estos textos, inspire, ¿no?, a otras personas, especialistas, en llenar esos vacíos históricos. Entonces, no, por lo menos en mi opinión, no porque diga mujeres que luchan por la independencia, es un libro que solo lo van a leer las mujeres. O sea, lo va a leer cualquier persona que quiera saber sobre las mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Sí, y eso es a lo que apuntamos. Nada, muchísimas gracias. ¿Sí? No, que yo estoy hablando de estrategia, que a veces, por eso lo decía, más que nada. Nada. Gracias, Concepción. Y gracias al consulado, de que es una forma de plantear la historia, de plantear la literatura histórica que nos enriquece a todos desde cada punto de vista. Quería agradecer al Consulado General, a los participantes, a nuestra audiencia y al Centro Cultural Petroperú por hacer posible este encuentro. Y gracias especiales a Betsabe Guamán, una de las autoras de 21 relatos, y a Concepción Reverte Bernal, que nos ha dado el broche de oro y muchas ideas para reflexionar con lo que podemos cerrar nuestra presentación esta noche. Finalmente, tendremos unas últimas palabras de parte de la Dirección de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hasta la próxima. Adiós y un placer a todos. Un placer estar con todos. Gracias. Gracias, Rosalí. Bueno, en realidad las últimas palabras las teníamos nosotros, los del Consulado General. Y bueno, antes de culminar, queremos comentar que vamos a publicar el enlace a la versión digital del libro en nuestra página de Facebook y que mañana, viernes 5, vamos a hacer un pequeño concurso entre los peruanos que residen en nuestra circunscripción y que va a tener como premio uno de los ejemplares del libro. Creo que bueno, ya sin más comentarios, vamos a dar por finalizado el evento y agradecemos la presencia de todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias y una buena noche para todos. Buenas